Buenas. Buenas, ¿me escuchas bien? Hola, buen día. Buen día, Buen día. Hola. buenas. Buen día. ¿Cómo va? Buenas tardes. ¿Está bien? Tengo Pedco. Chun, 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 chun. Falta. Hola, buenas tardes. ¿Qué tal, Lu? Bueno, ¿cómo les fue? ¿Encontraron todo? Hola. Buenas. Con respecto a las preguntas, ¿Solo el cuestionario? En realidad con respecto a todo, con respecto al video de demostración, a las guías que estaban ahí en Pedco, bueno, si encontraron el link a este Zoom, la respuesta es obvia. con respecto a eso sí. Lo último que como que yo dejé el video para lo último y me desayuné como con las preguntas. Pensé que no había preguntas. Igual el escenario de esas preguntas está, o sea, la idea de las preguntas es para que lo vayan pensando. El cuestionario lo abrimos ahora al final del encuentro. Dale. Así, Nada, las preguntas más que nada, en realidad es como una especie de guía. y una guía para ir pensando, digamos, más allá de ver, viste que uno ve un video y dice, ajá, qué interesante. Entonces, es como para disparar un poco, pensar un poco qué es todo eso. También para guiar un poco la puesta en común, que al ser, digamos, esta modalidad para los laboratorios es particularmente, no sé, diferente, distinta a lo que a lo que uno normalmente hace. Entonces, la idea de los laboratorios, sobre todo son estos primeros laboratorios, después cuando entremos a que son más de bioinformática, ya es más fácil porque igual se hacen en la compu. Entonces es menos, es más parecido a un trabajo práctico como harías de una cosa de estadística o de modelado. Pero bueno, el laboratorio húmedo es la parte que bueno, más nos complica ver. Y la idea es mostrarles videos que reflejan lo más parecido a cómo es. Y la verdad es que son bastante estándares en todo el mundo los laboratorios y los reactivos. Con lo cual los mismos tubitos y pipetas y cosas que ven en los videos, en mi experiencia son muy iguales. Yo siempre usé tanto como en otros lugares. Así que en ese sentido están buenos porque reflejan relativamente bien. Y lo bueno que tienen esos videos es que además explican un poco los principios, además de mostrar cómo se viene el labio. Entonces, y este primer trabajo práctico en realidad es bastante denso porque nosotros lo que hicimos es, al no depender
de los tiempos de laboratorio, porque si se fijan, todas las cosas de laboratorio tienen sus tiempos, como una receta de cocina. ¿Sí? Esto básicamente es como la diferencia entre cocinar o ver la receta de YouTube, donde mágicamente todo se corta así, y todo se cocina así, y todo sale, y en 10 minutos ver una receta que les tomaría 5 horas en preparar. ¿Cómo no vamos a poder tomarnos esas horas? Porque sería muy aburrido sentarnos a mirar mientras pasan la media de una electroforesis o las 2 horas de una incubación. Lo que hicimos fue condensamos lo que son casi, creo que son 3 o 4 semanas de TPs, de los primeros TPs, en uno solo, 2 en realidad. Lo que hace, por un lado, que vayamos más rápido y podamos después avanzar en otras cosas, pero también lo hace bastante más denso, sobre todo porque, no sé si vieron que los videos estamos trabajando en primer TP 4 protocolos distintos, que son cada uno con sus propios principios, y si bien está todo armado en una especie como, es una cadena de protocolos que llevan un resultado en particular, bueno, le dedicamos el TP de hoy y el de la semana que viene como no, porque si hoy no llegan, para no tener que tener el apuro de hoy ver y repasar las 4 cosas. Entonces, el objetivo de estos primeros TPs es, por un lado, que tengan una primera experiencia con lo que es un protocolo típico de biología molecular. No les va a ser tan obvio, pero el día que hagan uno se van a dar cuenta, es un poco como hacer magia, porque básicamente poco lo que uno puede ver pasando adentro de esos tubos. O sea, yo te digo que vas acá es un plásmido, y acá tenés enzimas, y acá tenés bacterias, y que de acá vas a sacar, agregás enzimas, lo pones en un aparatito, y ahora vas a tener un montón de ADN de un pedacito particular, bla, y lo que siempre se ve es que uno pipetea de tubitos que son más o menos de un liquidito transparente, o levemente translúcido si tiene bacterias, a otro tubito que es líquido transparente, haces unos pases, seguiciones, y se supone que al final llegas a un resultado. ¿Sí? Y después, bueno, está el tema de cómo uno visualiza ese resultado. Y en ese sentido es interesante porque en el fondo es un muy buen ejemplo de lo que es en realidad el método científico, donde muchas veces uno no puede medir u observar directamente los fenómenos de la naturaleza que está estudiando. Lo que puede hacer es, en función de lo que piensa o cree que tiene o que está pasando, puede pedir qué pasaría si hace determinados experimentos. Por ejemplo, si yo digo que tengo bacterias, que pongo ADN con un plásmido que tiene una resistencia a antibióticos, y que quiero transformar esas bacterias, quiere decir que lograr que el plásmido entre en las bacterias y que por lo tanto se expresen los contenidos del plásmido en la bacteria, yo hago un tubo que tiene bacterias en las condiciones necesarias para que incorporen esos plásmidos, agrego los plásmidos que sé o me dijeron que tienen una resistencia a determinado antibiótico, mezclo las dos cosas juntas, hago un protocolo que es lo que me dicen que van a hacer que las bacterias absorban ese ADN, el plásmido ese, y después ¿qué? ¿Cómo sabes si las bacterias salen o no? Entonces uno puede, dado que es un plásmido que confiere una resistencia a un antibiótico que la bacteria original tenía, si yo cultivara esas bacterias en un medio con ese antibiótico, solo me crecerían tan transformadas. Entonces, en ese momento, pues, por un lado, seleccionar las bacterias que tomaron el plásmido, y además verificar que efectivamente ese plásmido tiene esa resistencia a antibióticos. O sea, del mismo, yo
diseño la secuencia de ese plásmido. Diseño cebadores de ADN para hacer una PCR, que yo según la secuencia que tengo y de dónde diseñé los primers, yo sé que esos primers flanquean un fragmento de un determinado tamaño. Entonces, una vez más, si yo hago un PCR, meto el ADN, las bacterias con su ADN, meto la polimerasa, los nucleótidos trifosfatos, el buffer, todo lo que quieran, lo pongo en la maquinita que va a ciclar las temperaturas, y cuando lo saco, voy a tener visualmente lo mismo que un tubito con un fondo de líquido transparente. Entonces, ahí nuevamente, uno no puede ver directamente los fragmentos, pero sabe que uno espera que si todo es como debería ser, ahí apareció una sobrerepresentación de moleculitas de ADN de un tamaño determinado. Entonces una manera que puedo visualizar la presencia de esas moléculas es, con un tamaño, es sembrarlas en un gel electroforético, hacerlas correr, que separarlas de tamaño, y después teñir con algún tipo de químico que en presencia de ADN haga una reacción que me ver dónde está, ¿no? Y eso lo comparo con un estándar de tamaños conocidos de ADN, y me permite poner a prueba, digamos, la hipótesis de que hice todo bien, de que me salió el experimento, ¿sí? Obviamente, una vez que uno ya no habla de el potencial de lo que pasó, ya lo que dice, bueno, hice una PCR, asumo que si puse todo bien van a salir las cosas, y lo que hace es comprobar si la PCR salió o no. Pero siempre es importante tener en cuenta eso que tiene la biología molecular, que muchas veces en los experimentos uno hace un montón de pasos antes de poder saber si lo que hizo funcionó. Y cuando lo que uno hace para ver si funcionó te dice que no funcionó, empieza toda la de descubrir por qué no funcionó, que a veces es más complicada. De hecho, muchas veces uno directamente lo que hace es hace todo de nuevo, asumiendo que en algún momento se equivocó. Fácil hacer todo de nuevo y que te salga, que tratar, digamos, de buscar el problema paso a paso. Que es más o menos similar a cuando uno se te cuelga la compu y lo que haces es la reseteás en vez de tratar de ver por qué se te estaba colgando. Y con suerte no se te sigue colgando. Bueno, dicho eso, vamos a empezar con la primera parte, que es la ligación. ¿Alguien me cuenta qué es el proceso de ligación o ligamiento, o la ligation, que se detalla? Si querés, bien resumido, te lo puedo contar. No tan Me detalle. encantaría. O sea, es básicamente la unión de dos fragmentos de ADN, en el cual, no sé, por ejemplo, yo con enzimas de restricción corto el ADN, entonces la enzima ADN ligasa lo que hace es unirlos. Bien. ¿Y para Ese es el proceso de qué se ligación. usa? Y, por ejemplo, yo puedo agarrar un ADN e insertarle algo que yo quiera. Uh-huh. Y en este caso, por ejemplo, y en el caso de la serie de cosas que estamos haciendo en esta tanda de 4 experimentos, ¿qué es lo que estamos buscando ligar? ¿Podés repetir la pregunta, Eduardo? Que estaba leyendo los Bueno, apuntes y me perdí. la idea de este experimento es una tanda de procedimientos que en el fondo lo que nos van a permitir hacer es, en este caso, amplificar un fragmento de ADN de interés. Entonces, yo tengo un fragmento de ADN que por ejemplo, lo quiero secuenciar, o es un ADN que después lo voy a utilizar para expresarlo en un vector de expresión. Y
en este momento lo que tengo es ese fragmento de ADN en una cantidad muy pequeña, y mi objetivo va a ser que usando bacterias, Escherichia coli, y a través de un mídico, yo pueda generar múltiples copias de ese ADN. ¿Sí? Ese es como el objetivo final de todo esto. Yo voy a insertar un fragmento de ADN en un vector, voy a transformar en una bacteria, voy a cultivar las bacterias, esas bacterias van a ser copias del vector con el inserto de interés, y después lo que voy a hacer es chequear el ADN de bacterias para ver que tenga realmente el inserto de interés y ver en qué orientación está. Entonces, ¿en qué me sirve el primer paso, la ligación? El protocolo de ligación. Para Para unir el poder- fragmento deseado en el plásmido que vamos a introducir en las bacterias. Bien. ¿Y en qué consiste? En la formación de un enlace covalente, una unión fosfodiéster por la enzima ligasa. Bien. Y eso cuando, en lo que a nosotros nos compete como operarios de laboratorio para lograr eso, ¿qué tendríamos que hacer? ¿O qué es lo que... ¿Qué es lo que necesitas? El inserto y el plásmido en el que lo querés insertar, que esté Bien. roto por las enzimas de restricción en los sectores donde vos querés poner el inserto. Bien. ¿Y qué más Profe, hay necesitas? una ¿No? Y la pregunta. ligasa, Y obviamente. las ligasas. Sí. Perdón, ¿se rompían ahí en extremos cohesivos? Eso depende de la enzima de restricción que uses. En nuestro caso, ¿sería extremos cohesivos o romos? En este caso, a ver, déjame pensar, porque no sé si está muy especificado, pero en este caso me parece que son extremos que son, muchas veces lo que se hace es, cuando vos tenés, por ejemplo, un producto de PCR o un fragmento de gen en cierta cantidad que querés meter y para amplificar, vos cuando haces una PCR, un poco más adelante, vos generás un fragmento, y ese fragmento muchas veces es de extremos romos, pero es muy común que las polimerasas, las TAC sobre todo, lo que hacen es adenilar el extremo, entonces como una A colgando de cada lado. Con lo cual vos en esos casos lo que haces es usás una enzima de restricción que lo que hace es corta en donde hay adeninas, dejando entonces unas timinas al lado. ¿Sí? Y eso te genera fragmentos que son cohesivos. El nivel de cohesividad, por supuesto, del tamaño, digamos, de cuánto overhang, cuánto te queda de nucleótido simple K sueltos. ¿Sí? Entonces, obviamente, solamente una A va a ser menos cohesivo que estas enzimas que te dejan 3 o 4. Lo que pasa es que cuantas más bases te da, más preciso tiene que ser el punto de corte, y no toda la secuencia. A veces tu secuencia tiene la secuencia que vos necesitas para la enzima de restricción. Entonces, muchas veces lo que se usa en esto, sobre todo cuando uno tiene un inserto de interés particular, producto de un PCR, un pedazo de gen que te interesa, que lo sacaste típicamente por algún tipo de procedimiento PCR, vos tenés estos extremos romos que se alinean en los extremos y te generan estos extremos levemente cohesivos, y por lo tanto usás vectores que tengan puntos de corte dentro de la zona de clonado, que se puedan usar más que te dejan estos overhang con las adeninas. Yo tengo una duda. Entonces las enzimas de restricción lo único que hacen es cambiarte lo que vendrían a ser los extremos, que pasen a ser cohesivos a que pasen a ser los pegajosos, no sé ahora bien el nombre. No, la enzima de restricción es una enzima que te va a reconocer una secuencia específica de unas pocas bases, pero sin más.
y dentro de esa secuencia va a cortar, ¿sí? Hay enzimas de restricción que cuando cortan así, y te dejan extremos rojos, ¿sí? Y hay enzimas de restricción que cuando cortan sesgado, entonces te cortan de una cadena en un punto y del otro lado de una cadena en otro punto, y entonces te dejan extremos que tienen, en vez de ser romos, tienen estos overhangs simples, que tienen un número, suelen ser pocas bases, pero que tienen, cada enzima de restricción, aquí hay un montón de enzimas de restricción distintas, y cada tipo tiene un punto de corte y un estilo de corte distinto. Se reconocen bases distintas, y además cortan de modo distinto. Por eso es que la selección de qué enzimas de restricción vas a usar para hacer un corte depende mucho de qué vas a hacer y qué es lo material tenés. O sea, si vos tenés un vector que no tiene ningún sitio reconocible por una enzima de restricción que vos tengas, no podés usarla. Acordate, esos enzimas de restricción siempre corta. Las que ligan son las ligasas. Yo tengo una duda por lo mismo, porque hay algo que no entendí. Cuando habla de ligación de extremos romos en la IA, en un momento dice que cuando los extremos son romos, el inserto deseado no requiere sitios de restricción en su secuencia. Entonces como que no termino de conectar esos sitios de restricción con las enzimas, me confunde. ¿Por qué Bueno, no vos pensás de la siguiente manera. Si vos tenés, vamos a pensar al revés. Si vos tenés que usar una enzima de restricción que te deja extremos cohesivos, vos lo que vas a tener que tenés tu vector, te va a tener un sitio donde reconocimiento y te va a cortar un extremo cohesivo que tiene ciertas bases del otro. ¿Sí? Con lo cual, eso vos lo vas a querer pegar con otro fragmento de ADN que viene a otro lado. Vos querés, para que coincidan, vos tenés que usar la misma enzima de restricción o una que te deje exactamente los mismos bases complementarias, para que además de ser cohesivo, coincida. O sea, el extremo cohesivo lo que tiene, no solo, por un lado está bueno porque ética, al tener esa sección, hace que sea más fácil que se una y va más rápido, pero la desventaja es que tiene que coincidir. Si no coincide, no se van a pegar. Entonces, cuando vos usás una enzima que te dejas un corte romo, el corte romo no tiene requisitos para el otro lado. O sea, el corte romo tiene la desventaja de que la cinética de unión es más lenta, porque no existe esa atracción dada por la complementaria de los extremos abiertos. Entonces, por ejemplo, cuando vos ligás con una ligasa usando extremos romos, la incubación es mucho más larga y la eficiencia es mucho menor. ¿Qué quiere decir la eficiencia? Que a la misma cantidad de reactivos, a la misma cantidad de vector y a la misma cantidad de inserto que vos querés que se ligue, y la misma cantidad de ligasa, la cantidad de ligamientos efectivos con los que termina menor en extremos romos que en los extremos cohesivos. Pero justamente, es lo que voy a decir, lo que yo le decía un poquito antes, que cuando vos tiene ningún sitio de restricción compatible, ¿qué haces? No podés. Además, pensá que el sitio de restricción es donde se corta, tiene que tener dos, uno de cada lado, y tiene que ser, si te cae en la mitad de tu secuencia de interés, dejar la mitad de la secuencia afuera. Claro, ahora entendí. Entonces, cuando vos tenés extremos romos, ¿vos podés adenilarlo? Cuando vos tenés extremos romos, vos podés adenilar. Normalmente, si esos extremos salieron por PCR, probablemente ya estén adenilados. Pero entonces el inserto debe tener también extremos compatibles con timina. No, a ver, vos lo que haces es, el inserto siempre, el problema, el limitante siempre está en el inserto.
Claro. Porque los vectores, los plásmidos se seleccionan y a veces se arman para que tengan todo lo que vos necesitas. Y si no lo tienen, elegís otro que sí lo tiene. Siempre tu limitante va a estar en el inserto. Vos podés tener un inserto que tiene justo sitios de restricción para enzimas de corte, que dejan bordes cohesivos, en los extremos y fuera de la secuencia de interés, y ahí está fantástico. Entonces, no te pasa eso. Si vos tenés un fragmento de ADN cualquiera, que lo generaste por PCR, o sea, que a través de la acción de una polimerasa, una TAC polimerasa, esos fragmentos probables, si el PCR lo hiciste hace poquito, van a tener sus adeninas adicionales en los extremos. Con lo cual, vos lo único que tenés que hacer es seleccionar una enzima de restricción que te corte en ATs, de modo que te deje las Ts extremos. La mayoría de los vectores suelen traer al menos un sitio para el lugar adecuado para ese tipo de enzimas de restricción. Bien, sí, ahí se entendió. Si miren. si tu inserto como Romo, es decir, que si no tiene las adeninas, por ejemplo, incluso un producto de PCR, después de un tiempo esas adeninas como inestables se van, vos podés, básicamente, no haces un PCR entero, pero lo que haces es metes le metes TAC con alguno de los de trinucleótido, le metes tu fragmento de ADN y lo dejas a 72 grados un rato. Y cada vez que encuentra esos extremos romos, TUC le va a agregar la adenina. Entonces ahí ya lo puedes usar. Entonces una recomendación que hacen es, si vos tenés... Sí, Miguel. No, terminaba esa explicación y ahí tenía otro escenario. Si vos tenés un fragmento, si vos lo que querés insertar es típicamente un fragmento de PCR que lo hizo alguien en el laboratorio el año pasado o hace 3 años, estuvo en un freezer por 10 años, lo más probable es que los extremos ya estén. Y por lo tanto uno lo primero que hace antes de intentar la ligación es dejarlos un rato con TAC para que se agreguen. Y ahí ya estás. No, yo les iba a plantear, imagínense que ustedes tienen un plásmido que lo compraron y que ya viene con una parte donde hay un montón de sitios de restricción para que uno elija qué enzima va a usar para abrir ese plásmido, ¿no? Entonces yo tengo ese plásmido y tengo X enzima de restricción, no sé, EcoR1. Y yo tengo una secuencia de ADN de un genoma de algún bicho, de lo que sea, de alguna muestra, y quiero levantar por PCR un gen, por ejemplo, o alguna secuencia para meter en ese plásmido. Pero resulta que ese gen, como dice Edu, muchas veces no tiene justo ponerle los sitios de restricción de EcoR1 al principio del gen y al final del gen para que yo lo amplifique, lo corte y se pegue perfecto en el plásmido, digamos. Están estas estrategias de usar la adenilación del final, o hay otras, pero si no, ¿cómo se les ocurre a ustedes que uno podría tunear la PCR para, o sea, digamos, modificar la PCR para que ese producto, de cuando yo levante ese gen, pueda cortarlo y meterlo en el plásmido? No sé si se entiende. ¿Usando otros primers? Otros primers que sean como. Serían complementarios a lo que yo quiero insertar. A donde quiero insertarlo, digo. Al sitio de restricción, decís. No sé si escuché o se me cortó. Sí. Claro. El tema es que esos sitios de restricción tendrían que estar al costado de tu gen, y no están. Por si no usarías directamente la enzima de restricción. Hay una forma que uno lo que puede hacer... Lo tendrías que generar. Perdón. Sí, perdón. ¿Y no los podrías generar haciendo, no sé, una PCR, pero para esos genes y después pegarlos al gen que querés codificar? No sé, es medio por ahí, mucho quilombo al pedo, pero es lo único que se me ocurrió recién.
generar unos primers Ok. nuevos, decís vos. Hay un Claro. truco ¿Se que se acuerdan basa que en que en, los ¿se acuerdan en el primers, seminario de... Sí. vieron que No, que los primers se pegan, no o sea, vos lo que necesitas un primer es que te deje, digamos, que se una al molde y que le deje a la polimerasa un lugar para empezar a copiar por encima del molde. ¿Sí? Ahora, no es obligatorio que el primer esté en su totalidad complementario a la cadena molde. ¿Sí? Alcanza con que sea suficientemente complementario, sobre todo del lado donde tiene el comienzo de la síntesis de la nueva cadena. Entonces, un truco que uno puede hacer es que vos diseñás un primer en dos partes, básicamente. Uno que es complementario a la cadena y que está del lado donde tiene que empezar la síntesis, que sería, digamos, de la derecha cuando uno en el orden, en el sentido de la síntesis. Y del otro lado, vos le pones otra cosa, una secuencia de interés. Una secuencia de interés que puede ser, por ejemplo, una secuencia que incluye un sitio de reconocimiento de una enzima de transcripción que vos querés, de restricción que vos querés usar. ¿Qué pasa? Ese primer, cuando empieza el PCR, los primers se van a pegar solo por el lado que son complementarios. Va a iniciar el proceso en la primera media cadena. Segunda ronda, vuelve a pasar, pero ahora lo que va a pasar es que cuando el primer se engancha del otro lado de la hemina, del otro lado va a estar el otro primer y va a leer no solo lo que era el original, sino que también va a copiar la colita nueva de lo que vos le agregaste. Cuando continúan los ciclos, ahora se empiezan a generar cadenas, digamos, fragmentos, los fragmentos definidos que van a ser iguales digamos, al fragmento que querías amplificar, pero además en las regiones que están en los extremos van a tener estas secuencias adicionales que vos le pusiste. Perdón. Entonces el primer que vos ponés no solo te copiaría la cadena de interés, sino las bases de la secuencia esa que te ayudarían a que la enzima de restricción empiece a funcionar. Exactamente. Claro. Porque claro, vos le ¿se acuerdan agregás- que el cacho de primer, que digamos, esos, no sé, 20 bases o el largo que tenga, que uno le agrega en la PCR, después en los ciclos 2, 3, 4 y así hasta 30 o el que sea de la PCR, esos fragmentos pasan a ser parte de la secuencia que uno va a obtener como producto al final. Digamos, el producto final tiene la secuencia que está entre los primers y los primers, la secuencia de primers a los costados. Y uno lo que hace con agregarle esta colita es, bueno, colarle en esa secuencia flanqueante la secuencia de la enzima de restricción para poder usar la enzima de restricción, que si no, no tenía forma de usarla, porque esos sitios no estaban naturalmente ahí. Claro, O sea que de el hecho, primer, sí. perdón, o sea que el primer te reconoce la cadena y esas secuencias que vos les agregás directamente. O sea, te reconoce todo. No, el primer trae la cadena, la secuencia adicional viene en el primer. Lo que pasa es que cuando, por cómo se hace la copia, ese pedazo que está en el pues se incorpora en los primeras tandas de productos. Una vez que se incorpora, ya la siguiente tanda de productos, ahí sí van a ser totalmente complementarias con los primers que están dando vueltas y se van a copiar enteras. Ok. La idea ahí es que vos podés entonces incorporar, con ese truco, podés incorporar digamos, nuevas secuencias y vos en teoría, si os ponen que haces una vez, en teoría después podrías agregarle otro primer con otro pedacito de adición. En teoría vos podrías construir de esa manera secuencias de ADN. O sea, no es el modo más práctico de sintetizar ADN, pero es una manera en que uno podría ir agregándole cadenas artificiales. Yo tengo una pregunta más adelante. Claro.
de lo de los extremos adhesivos y romos, que se pueden transformar, ¿no? De uno a otro. Lo que no me queda claro, esa transformación, según lo que yo leí, la hacen los fragmentos de Kleenow o algo así, ¿puede ser? Bien. Mi pregunta es, ¿esos fragmentos de dónde salen? Porque dicen que decía también que era producto de la ADN polimerasa 1, ¿no? ¿Puede ser o entendí mal? Sí, eso me parece que particularmente sucede en, si mal no recuerdo, en los que con reparación. Que no son, no es parte del proceso típico que uno usa de PCR. No, estaba como cosa aparte puesta ahí, que es posible, digamos, pero bueno, no me había quedado claro de dónde salía ese fragmento, cómo se originaba ese fragmento, que después transformaba esos extremos, o en uno o en otro. Y eso es algo parecido a lo que pasa con, justamente cuando vos tenés algo que es un poco diferente y que te termina cambiando la secuencia. Se usa también muchas veces cuando, si vos tenés, por ejemplo, una cadena de ADN donde una de las dos cadenas, una se dañó, se le fue una base, se mutó, muchas veces esto hace que el proceso de copia lo que hace es usa la otra como molde, como una especie de primer, para corregir. En general, muchas veces igual es interesante conocer y entender más o menos cómo funciona el PCR y sus variantes, y los grados de libertad que tenés porque muchas veces utilizan ese tipo de grados de libertad, como esto de que los primers no tienen que ser 100% complementarios, y que tener un primer no complementario te puede agregar algo que no estaba antes en la original, para un montón de distintos que se usan después en estas aplicaciones de biología molecular. Por ejemplo, es muy común que se utilicen esto de los fragmentos, de los bordes que son cohesivos, para agregar a fragmentos de ADN de contenido desconocido, pedacitos de ADN de contenido conocido que se utilizan después, por ejemplo, como etiquetas, cuando se hace secuenciación masiva, que eso lo vamos a ver más adelante. En este caso, igual, lo más importante es entender que lo que hacemos para la ligación es buscar un set de reactivos compatibles, es decir, con lo que necesitamos, es decir, un vector que sea un vector del tipo que necesito, pues hay vectores que son de replicación, son plásmidos que básicamente su objetivo es insertar un pedazo de ADN y se multiplican muy rápidamente las bacterias para darte muchas copias de ese ADN. Son de expresión, que lo que hacen es tienen factores que inducen a la transcripción de ese ADN en ARN y en proteínas. Entonces, si yo quiero fabricar proteínas a partir de esa secuencia de ADN, necesito ese tipo de vectores. Y en función de los vectores que necesito, de la enzima de restricción y de las características del fragmento de ADN que quiero insertar, es que se diseñan los protocolos. En la gran de los casos, y más a esta altura, digamos, lo importante es entender los fundamentos básicos, digamos, de cómo funciona el protocolo que usamos y cuál es la generalidad del caso. Después, típicamente cuando uno sale a la vida real de hacer experimentos, uno ya empieza haciendo protocolos que están armados. Y lo que siempre los protocolos son como recetas de cocina. Uno puede agarrar, leerlas y con un mínimo entrenamiento genérico puede lograr el resultado del experimento para el cual está hecho el protocolo. Siempre si uno va a hacer una cosa una sola vez, si es algo que te piden, no estar ayudando a alguien más, realmente alcanza a conseguir el protocolo. Uno puede no entender absolutamente nada de lo que está pasando y igual las cosas van a funcionar.
Ahora, si es algo que ustedes van a hacer, que es la base de un proyecto, de una serie de experimentos, de un trabajo que van a hacer, siempre es bueno leerlo bien y tratar de entenderlo un poco, qué vectores usa, qué enzima de restricción usa, dónde corta, cómo corta, porque todas esas cosas después a ustedes les van a ayudar a visualizar internamente los mecanismos de ese protocolo molecular, a entender la lógica de por qué se usaron tal enzima de restricción, por qué o no se usan tales periodos de incubación, de frío, calor, etc. Y eso les va a permitir, por un lado, tratar de buscar dónde puede haber un problema cuando las cosas no funcionan, y por otro lado, les permite diseñar variantes para explorar alternativas nuevas, ¿sí? Sobre todo cuando por ahí que ustedes encontraron no funciona justo, y necesitan siempre es útil poder entender cómo funciona para poder pensar cómo haría la variante y diseñar algo al respecto. Entonces, la idea en la ligación es entonces llevar tu fragmento de interés de ADN a un plasmídico, en este caso, ¿sí? A ver qué dice. Vamos a hacer una modificación del protocolo para... Claro, exactamente. Se pueden usar otras alternativas, por ejemplo, es muy común que cuando uno quiere obtener ARN a partir de una secuencia de interés de ADN, uno lo que necesita es transcribir, ¿sí? Entonces usas una transcripción, RNasa, que sintetiza ADN a partir de ARN. Es mucho una que es hay unas transcriptasas que son de origen de fagos bacterianos, fagos, como la T3 o la T7. Y esas se usan mucho porque básicamente utilizan una secuencia de reconocimiento en el ADN que si la encuentran, se ubican ahí y empiezan a transcribir, ¿sí? Entonces, es muy común que muchos plásmidos, me parece que los que usamos en el práctico también tienen, por ejemplo, entre otras secuencias útiles, tienen secuencias, o sea, en los lugares que quedan flanqueando al inserto de interés, tienen sitios de reconocimiento T3 y T7, o SP6 o SP3, hay como un montón de variantes, que te permiten después, vos pones ese plásmido con la transcriptasa correspondiente, y te genera, digamos, te lee y te va haciendo una copia en ARN de esa cadena molde de ADN, ¿sí? Entonces, una cosa típica es uno pone eso sería un vector de expresión o de transcripción, y entonces uno pone, liga el fragmento a ese plásmido, transforma la bacteria y después extrae el plásmido y la utiliza in vitro con transcriptasa para obtener muchas copias de ADN. Una alternativa a eso, que no requiere bacterias, sería, por ejemplo, usar este truco de primers, y donde vos lo que haces es tomás tu primer, lo diseñás que una mitad quede del lado de adentro de los bordes de fragmento de interés que vos querés transcribir, y en la cola, en vez de agregarle un sitio compatible con enzima de restricción, le agregás esta secuencia específica para la transcripción. Por ejemplo, si vas a utilizar una enzima T7, le agregás la secuencia que se llama también T7 atrás, ¿sí? Ese es el PCR, y cuando haces el PCR lo que te queda es tu fragmento de interés flanqueado por secuencias que inician la transcripción. Entonces no necesitas pasar por la bacteria. Directamente, pues tu producto de PCR lo limpias y lo metes en un tubo y le agregás las enzimas y los reactivos para que generen ARN, ¿sí? Eso de agregar cosas en los primers, si bien es de PCR, que no es del TP este particular, pero bueno, está bueno pensarlo. Ustedes, para ayudar a visualizar, imagínense que al momento de cuando uno baja la temperatura para que se peguen los primers,
uno visualiza el ADN molde, digamos, y el primer que va a sintetizar la nueva cadena, ese pedazo que uno lo agregó no es complementario a la cadena, pues no está, digamos, esa secuencia no está en la cadena original, así que no se va a pegar, o se va a pegar muy mal. Entonces uno lo puede visualizar como que queda colgando, es una cola que queda colgando en los primeros ciclos, y después cuando ya sean las nuevas cadenas que tengan incluido ese pedazo, ahí sí se van a pegar. Pero en la primera vez eso queda colgando. Bueno, igual eso es de PCR, no es tanto de ligación. Pero ya que estamos hablando de eso, es por eso, o sea, tengan en cuenta cuando hacen un PCR, que el producto siempre va a incluir la secuencia, digamos, de los extremos, tal como estaba en el primer, ¿sí? O sea que el primer va a terminar definiendo esa secuencia, o sea que si por ahí no era exactamente igual, van a tener la secuencia del primer. Eso es importante porque muchas veces cuando están comparando, ustedes hacen un PCR de un pedazo de un gen, y después lo secuencian porque, por ejemplo, quieren comparar las distintas secuencias para hacer inferencias poblacionales o filogenéticas entre los individuos. Los pedazos que corresponden a donde encaja el primer los tienen que sacar del análisis. Porque esos son siempre los del primer y no los de lo que ustedes, del organismo que estaban secuenciando, ¿sí? Un detalle importante que no siempre se hace, muchas veces mágicamente organismos muy diversos son muy parecidos justo en los extremos de las secuencias comunes que se usan, y eso muchas veces porque son los mismos primers, y obviamente entonces ahí van a ser todos siempre las secuencias iguales. Bien. Entonces la ligación es básicamente ese proceso por el cual ustedes logran insertar el fragmento de interés de ADN en un plásmido, ¿sí? Entonces, tengan en cuenta cuando eso sucede que si dos lados, o sea, si tienen un sistema con dos enzimas de restricción que cortan en distintos lugares, solo hay una manera en que ese inserto se va a encastrar en el plásmido, ¿sí? Piensen, el plásmido es un círculo, se abre, deja estos dos bordes, y el inserto se engancha a los dos bordes. Si solo hay una manera en que de este lado de un lado y de este lado del otro, el inserto siempre va a estar de un modo predecible ubicado. Ahora, si ustedes tienen bordes romos o bordes con la misma enzima de restricción que genera básicamente bordes similares a los dos lados, el inserto se puede insertar en una para este lado o para este lado, ¿sí? O sea que puede ir en una o en la otra. Como los vectores no son simétricos, no tienen lo mismo de un lado que del otro, o sea, lo mismo para un lado que para el otro, eso se llama, la orientación de la inserción es algo que a veces, otras veces es importante. ¿Por qué? De nuevo, con el ejemplo de que a mí me interesa expresar, obtener ARN de una de las dos cadenas, ¿sí? Si yo tengo en mi inserto, de este lado, por ejemplo, tengo una secuencia 7, y de este lado, secuencia T3, ¿sí? Yo agarro, hago la inserción, y se me inserta de un lado o del otro. Cuando yo, por ejemplo, saque este plásmido para hacer ARN, no da lo mismo, y siempre voy a usar una polimerasa, porque si uso T7 va a empezar a copiar de este lado. Entonces, no da lo mismo si está el inserto para una dirección que si está el inserto en la otra dirección, ¿sí? Porque el resultado van a ser dos cosas distintas. Y como va a salir una única cadena de ARN, eso va a codificar para dos proteínas totalmente distintas. Una consulta, ¿y cómo sé yo dónde está el inserto, el comienzo, para que lea de un lado y no del otro? Ahí me perdí. Bueno, ¿cómo sabes? A ver, partimos que uno después no elige de que la olee, sino que el plásmido ya de entrada tiene, digamos, si se corta acá, el plásmido ya tiene el sitio de donde se va a unir la RNA polimerasa de un lado, digamos, puede estar acá, por ejemplo, y no estar acá.
Entonces, yo sí o sí el plásmido lo tengo que insertar, perdón, el plásmido no, el inserto tiene que estar en un sentido, porque si está en el otro sentido, se me va a leer al revés. Entonces, no es que tanto uno tiene que averiguar para saber para dónde lo va a traducir, sino que, para dónde se va a expresar, sino que tiene que insertarlo de una forma. O bueno, insertarlo de cualquier forma y que en la mitad de los casos, como es aleatorio, ese inserto está en solución y se pega o en un sentido o en el otro, te va a quedar el 50% de tu producto funcional y el otro 50% no va a ser funcional. ¿Se Bien. entiende? Pero esa es una buena pregunta. ¿Cómo necesitas saber y necesitas separarlos en función de cuál está? Y eso viene más adelante. Pero es uno de los problemas a resolver, de hecho. Por eso no les voy a contar ya mismo. Antes de que Igual- pasemos a transformación. Hay una forma de que no sea aleatorio, digamos, porque por un lado puede ser esto que dijimos, que sea aleatorio 50-50, y después, como dijo Edu, en otro momento podemos ver cómo saber si nuestro inserto se insertó en un sentido o en el otro. Ahora, eso solo pasa si yo use una sola enzima de restricción. Digamos que cuando abrí el plásmido, en ambas puntas tengo una secuencia, y cuando yo corté mi ADN de la muestra, digamos, lo corté en los dos costados con la misma enzima. Ahora, si uno usa dos enzimas de restricción diferentes, el plásmido se va a cortar en dos partes, va a tener dos secuencias específicas, y el inserto también va a tener dos secuencias específicas, y se va a pegar el A con el A y el B con el B, entonces siempre va a estar en un solo sentido. Esa es una forma de controlar que el inserto siempre se pegue de izquierda a derecha, por decirlo de alguna forma, ¿no? Es una opción, digamos. Así es. Bueno, como siempre, estas cosas mucho de los objetivos. Estos son como ejemplos comunes de protocolos muy comunes, digamos, de procedimientos muy comunes que se hacen para muchas cosas. Pero sí, es así. A veces uno puede, a veces uno de antemano tiene la opción de definir, o opta por definir cómo se va a insertar. Por ejemplo, puedes justamente elegir dos enzimas de restricción distintas, generar primers que tengan sitios en la cola de reconocimiento para esas distintas enzimas distintas, que enganchen cada uno donde tiene que enganchar, y de ese modo generas un fragmento a insertar que solo puede quedar inserto de una sola manera por esa combinación. O sea que uno es una opción de diseño del experimento. Otras veces no te querés complicar tanto, o tenés, digamos, no te importa tanto si un lado del otro, siempre y cuando sepas, no importa ni siquiera si sabes o no. Por ejemplo, si vos solo querés un montón de copias de ADN y vas a hacer los mismos lados, da igual de qué lado está. Pero otra vez necesitas saber. Entonces, llega el momento en que tenés, ya decidiste, vamos a asumir en este caso para estos experimentos que estás usando una ligación a partir de extremos romos o de extremos con solo adeninas, que son simétricos lados, con lo cual no vas a saber, no vas a poder definir de qué lado se inserta, y como vos tenés, o sea, uno lo piensa, uno piensa en un plásmido y en un fragmento, lo visualizás, pero en realidad la reacción es miles, millones de moléculas de plásmido con miles de millones de fragmentos, cada cual resolviendo en una instancia ese 50-50. Hay tres opciones cuando se digan de esta manera. ¿Cuáles son las opciones? Si yo meto en un tubo un plásmido que ya está cortado, ya está abierto, un fragmento, ya los extremos son compatibles y simétricos, y una ligasa. ¿Cuántos resultados puedo tener distintos? No puede pasar que se una... perdón, no sé quién quería comentarlo. No sé si querés. No, yo iba a como decir quieras. que se puede unir de un lado, o sea, de una forma, y si no de la otra,
O si no, entre el mismo plásmido, digamos, se puede volver a unir. Claro, vos básicamente vas a tener el plásmido enganchándose al fragmento, clac, de una orientación o en la otra, ahí tienes dos opciones, o el plásmido que se termina enganchando solo, y tu fragmento que te va a enganchar solo, que eso no lo contamos porque eso digamos, no va a ser nada en el siguiente paso. Pero básicamente vos terminás la ligación, terminás con un mix de 3 tipos de plásmidos. Con y sin insertos, y los que tienen inserto están en una orientación, es como un poco arbitraria, pero vamos a llamar una es la positiva y otra es la negativa. Entonces, con ese mix, vamos a entrar al siguiente paso, que ¿cuál es? La Sí, mandarlo inyección de a ADN a la bacteria, que es Claro. donde entra el choque de calor. mandarlo a la bacteria. Bien. Pregunta sobre transformación. ¿Queda más o menos claro en qué consiste? Sí. Bueno, les cuento, las bacterias, para que queden listas para chupar el ADN del medio circundante, generalmente se les hace un tratamiento bastante agresivo. Y con lo cual suelen, cuando se llaman células competentes, cuando que están así, generalmente lo que se hace es se las prepara, se las divide en tubitos, en la cantidad de usar en tubos, esos se congelan a mucha velocidad, típicamente o se ponen nitrógeno líquido, o se ponen en una mezcla de seco y etanol, que es muy fría, para que entonces eso es como se llama flash freezing, y básicamente instantáneamente congelas el medio, lo que evita, digamos, uno en general en medios vivos, con cosas vivas, uno no quiere congelar lentamente porque la formación de cristales de hielo destruye las células en general. Entonces cuando uno congela instantáneamente, lo que genera es una detención instantánea sin cristales de hielo. Y a partir de ahí uno las descongela con mucho cuidado, típicamente uno lo que hace es las saca del freezer, las pone inmediatamente en una cubeta llena de pedacitos de hielo, y las trata con mucha suavidad porque cualquier tipo de acción mecánica suele terminar desenvoltura en la pared, que ya está muy frágil de esas bacterias, y la bacteria se muere. Entonces, por eso también el protocolo, vieron que si no se lo fijaron, ustedes lo que hacen es sacan las bacterias, las descongelan con estos cuidados, después pipetean, o sea, sacan de la mezcla que tienen ustedes de donde hicieron la ligación, que tiene la mezcla de todos los dos que estén ligados, sacan una cantidad, la pipetean y la ponen entonces con las bacterias. ¿Sí? Cuando ese pipeteo se hace con mucha suavidad, o sea, muchas veces cuando uno pipetea, de hacer movimientos de que chupa y escupe de la pipeta el líquido para mezclar, en este caso se hace o muy despacito o no se hace, porque eso genera, tampoco lo sacudís o lo metes en un vortex para que esa agitación mecánica suele destruir las bases. Pero uno trata de agitar para que se mezcle todo y que queden plásmido alrededor de las bacterias, y después se hace el heat shock, se le pone en un baño de agua, temperatura muy precisa, típicamente de 42 grados, dependiendo del protocolo, entre 45 segundos y 90 segundos. ¿Sí? Y en general esos tiempos son bastante precisos, o sea, no es un paso que vos te puedas olvidar, digamos, se me quedó minutos. Porque son como tiempos que son optimizados para maximizar la cantidad de plásmido que pueden tomar las bacterias antes de que se vayan a morir por el calor.
Una vez que la pasás por ese heat shock, en el que es la bacteria como que abre la pared y chupa el ADN, uno lo pone en lo que se llama un medio de recuperación. El medio de recuperación es un medio vivo muy agradable para las bacterias, con muchos nutrientes y azúcares que le permiten rápidamente recomponer su membrana celular y empezar a reproducirse. Y el objetivo entonces es tener un montón, digamos, que de esas bacterias que uno inoculó se empiezan a reproducir y reproducirse, y las medida que se reproducen van transmitiendo y amplificando junto con las bacterias mismas y su ADN el plasma que absorbieron. Entonces, ese es, digamos, rápidamente el proceso de transformación. A partir de ahí, uno después va a seleccionar las bacterias en función de que cuando uno lo que hace es cultiva todas las bacterias en el medio. Típicamente usa medios que tienen un antibiótico que está en el plásmido, que cualquier versión del plásmido, las 3 versiones del plásmido que puede recibir, expresan ese antibiótico, con lo cual eso te evita, por un lado, elimina todas las bacterias que no incorporaron el plásmido, y por otro lado, también te evita que se contamine con bacterias de afuera. O sea, uno típicamente siempre trabaja en condiciones de esterilidad, pero esto facilita un poco que no se te contamine con bacterias, salvo que justo sean resistentes a ese antibiótico. Y una vez que tenés eso, uno podría o ya cultivar todas las bacterias, o tratar de seleccionar aquellas bacterias que tienen inserto, y que además el inserto está en el orden que a uno interesa. Ahí lo que uno hace es lo que se llama plaquearlas, ¿sí? O sea, hasta ahora las bacterias están en un medio líquido, flotando. Es prácticamente imposible seleccionar bacterias por sus capacidades bioquímicas dadas por la presencia o ausencia de un plásmido en un medio líquido. Entonces lo que uno hace es seleccionarlas. Y además lo que uno quiere es, ahora tenés una mezcla de bacterias, que son todas distintas, porque básicamente hay 4 variantes. Las que no tienen plásmido, las que tienen el plásmido vacío, y las que tienen el plásmido con inserto en las 2 posiciones. Entonces, para poder, uno cuando quiere trabajar, lo que quiere es trabajar con un clon, que es decir, con todos los descendientes de una única bacteria. La única bacteria, que si no mirar qué clase de plásmido tiene, ya después todos sus descendientes que van a tener exactamente esa configuración de plásmido. Entonces lo que se hace es se pasa a una selección en medio sólido, que es que se hace una placa, se hacen plaquitas en placas de Petri, se prepara un agar que tiene básicamente el mismo medio de cultivo, pero que además se agregan otro antibiótico, galactosa. Se agrega un compuesto que se llama galactosa, que cuando se degrada deja un metabolito que es de color azul. Una consulta, cuando vos Sí. tenés ahí en el medio líquido todas las bacterias, con los distintos plásmidos, con el inserto, sin el inserto solo hecho bollito, también tengo bacterias que ese inserto se pudo meter en la molécula de ADN de la propia bacteria sin dejar de ser plásmido. No, en general no hay incorporación al ADN principal o nuclear de las bacterias. O sea,
es como que es un sistema que queda aparte. El El inserto sistema de siempre queda en el plásmidos plásmido. Sí, el inserto es, porque fíjate que vos la ligación, la bacteria no está presente cuando vos haces la ligación. Entonces, por la ligación haces un tubo que son los plásmidos y el ADN de interés. Con lo cual, si vos quisieras, la ligasa solo entra en contacto en ese momento. En teoría, si vos metieras el ADN bacteriano completo con la enzima de restricción y las ligasas y todo, vos podrías llegar a insertar directamente ahí. Pero es más complicado porque generalmente el ADN bacteriano completo viene con la bacteria y es más de bajar por fuera de la bacteria, volver a meter. Entonces la ventaja que plásmidos es que son este sistema natural que ya tienen las bacterias intercambiables, que es mucho más fácil de manipular que manipular el genoma completo de la bacteria. Edu, Sí. vos en un momento, hace poco dijiste que se pueden seleccionar en 4, ¿no? Se pueden separar. ¿No deberían ser 3 posibles? Porque no pueden haber bacterias sin plásmido. Hasta acá En el sí, caso de sí, no le pusiste ese antibiótico. si pusiste el antibiótico en el mismo medio de cultivo, ahí ya empezás a seleccionar en contra de las bacterias que no tienen el plasma. Claro, es como que estás Muchas separando ahí, veces está bien. la selección la haces en el medio sólido, porque en realidad es más o menos lo mismo. Vos lo que haces es tomás el mismo medio que usaste antes, le agregás el antibiótico y le agregás este X-galactosa. Y lo que haces es tomás, lo pones en un medio que es agar, de modo que este queda básicamente un medio que es una gelatina que pones en la placa de Petri, y lo que haces es plaquear, lo que se llama plaquear, que es que tomas una alícuota, depende un poco de la densidad, o sea, dependiendo de cuántas bacterias tengas, es cuánto es esa alícuota, o sea, y la densidad muchas veces o se mide en un espectrofotómetro, si quieres ser más preciso, o simplemente a ojo, si ves que es súper turbio de tantas bacterias que tenés, pones menos, si está más claro y medio, pones más. Entonces vos ponés tomás la plaquita de Petri, con una pipeta vas a tener tu suspensión de bacterias, tomás, ponele 100 mililitros, litros, le agregás a la placa y con un rodillo de vidrio lo desparramás, ¿sí? Entonces, lo que suele pasar es que la gran mayoría, la transformación, por más que es un proceso de la gran mayoría de las bacterias no incorporan el plásmido, ¿sí? Con lo cual, en realidad, la cantidad de bacterias que tenés es muy poquita, y cada una de esas bacterias que sí incorpora el plásmido y por lo tanto puede vivir en ese medio y crecer en ese medio, empieza a formar una colonia. Entonces vos la dejás 24 horas en la incubadora, y cuando volvés, vos lo que tenés es un montón de puntitos en la placa, cada uno es un montón de bacterias descendientes de una única bacteria. Si algo Perdón. Sí. Entonces lo único que te crece en la cajita de Petri son las que tienen el plásmido, pero no termino de entender, si bien lo acabas de decir, cómo el antibiótico termina matando a todas las demás menos a las que tienen el plásmido. Bien, los antibióticos no matan a las bacterias. Eso, un dato muy importante. Un antibiótico no es algo que vos le des y la bacteria se muere. Lo que hace es inhibir sus procesos de reproducción. Con lo cual, vos frenás a la bacteria que se reproduzca. ¿Sí? Si vos tenés un proceso diferencial en el cual son resistentes a ese antibiótico, esas bacterias van a sobrecompetir a las otras, y las otras no las vas a ver directamente. ¿Sí? Ok. Entonces, al poner el antibiótico, estás garantizando de que las bacterias que tengan el plásmido prosperen, mientras que las otras se retengan. Claro. El plásmido, cuando vos lo comprás, claro. cuando vos lo comprás ya trae un gen ahí adentro del plásmido por default, que no se lo metiste, vos ya venía, que le otorga resistencia al antibiótico.
Ah, ok, Bien. como esa parte me faltaba, porque yo pensé que, bueno, el antibiótico de última arrasaba con todo. Genial. No, el antibiótico, bueno, ¿por qué? Porque claro, vos tenés genes que dan antibiótico, típicamente codifican una enzima que es capaz de destruir el antibiótico y por lo tanto permitir que continúe el metabolismo celular. Que de hecho muchas veces, naturalmente, los plásmidos lo que tienen son estos genes de resistencia a antibióticos. Entonces vos lo que haces es... Perdón, no sé si querés seguir o puedo hacer una pregunta. No, pregunta nomás. Volviendo un poco más para atrás, entonces nosotros hacíamos el cultivo con el agar, pero después en un momento mencionaste hacer el cultivo con la galactosa. ¿Eso es también para hacer un filtrado para aquellos que tengan plásmido o es en otra ocasión? Ahora te digo, no terminé con la galactosa. La galactosa va adentro, va todo junto. O sea, la galactosa lo pones dentro del agar. O sea, dentro del mismo medio de cultivo que tiene el antibiótico, le pones la galactosa y después todo eso lo mezclas con agar para que se haga, para que se haga el gel. ¿Para qué? Bueno, el antibiótico ya vimos para qué sirve. Básicamente te separa los que tienen plásmido y los que no. Los que tienen plásmido sobreviven, proliferan y forman estas colonias que son como puntitos. Ahora, ¿cómo sabemos cuáles de todas esas que tienen plásmido tienen un plásmido con el inserto? Están todos los de resistencia a antibióticos, están todos los plásmidos. Para eso le pones la galactosa. Sobrevivirían los que serían resistentes a la galactosa que está el gen en el plásmido puesto, ¿no? Sí, ponés la galactosa para eso, pero la galactosa es un azúcar, es alimento básicamente. Lo que es la galactosa es un azúcar compleja que necesita de una enzima específica, la galactasa, para funcionar, ¿sí? Entonces, el truco que se usa es que los plásmidos tienen, además de los genes de resistencia a antibióticos, tienen una secuencia que codifica para una galactasa. Pero esa secuencia está codada de modo que el sitio de clonación, que es el sitio donde se inserta el fragmento, está justo en el medio. Entonces, si vos insertás algo, ese gen se rompe y ya no funciona. O sea, ya no codifica para una galactasa funcional. O sea, eso que quiere los que decir se sí. ponen de color azul van a tener el coso de la galactosa, por ende van a tener el gen. Entonces, No, al a ver, revés. ponen de color azul, que son los que pudieron metabolizar la galactosa. Y por lo tanto se ponen azul. Son ¿Tienen los que el no gen tienen funcional de galactasa, sí o no? Sí, pero no tienen entonces la secuencia de interés de nosotros. Claro, ya Correcto. entendí todo. Genial. O sea que los azules se descartan. Entonces, el resultado que vos tenés es que vos plaqueás, no ves nada, como continúa el momento mágico de la biología molecular, lo dejás cultivando y volvés al día siguiente, y al día siguiente tu resultado deseado es que vos llegás y vas a encontrar tu placa con un montón de puntitos o granitos blancos y azules. O sea, vos sabés que todos esos puntitos son descendientes de bacterias individuales que tenían el plásmido. ¿Cuáles son las que te interesan? Las blancas. Claro, las blancas. Tal cual. Entonces, ahí ya tenés una manera. Y lo bueno que tenés es que todavía no sabemos cuál. ¿Cómo se insertó? Claro. Cómo se insertó. ¿Sí? Tenemos Pero dos sí sabemos que se alternativas ahora. insertó. Claro. Lo que también sabemos es que si vos tomás
una colonia, ¿sí? Uno de esos puntitos, todas esas bacterias descienden de la misma bacteria. Tanto, si bien no es la orientación del inserto, sí podés saber que sea la que sea, todas van a tener el mismo. Porque todos descienden de la misma evento de inserción que tiene que haber sido de una manera o la otra. Igual la probabilidad de que tu colonia blanca sea, que esté insertada como vos querés, es del 50%. En teoría sí. A veces no es tan así, porque a veces las secuencias, el tamaño, las características hacen que, aunque debería ser 50-50, no lo es, pero en principio sí. O sea, muchas veces cosas que uno piensa que deberían ser 50-50, no siéndolo, porque hay otros detalles muy finos y específicos de cada contexto en que no lo sean. Le digo porque muchas veces pasa que uno hace estos experimentos y es común cuando vos específicamente necesitas preferentemente una orientación, siempre tiende a pasar que siempre hay un sesgo de orientación que generalmente por ley de Murphy siempre es en la orientación contraria a lo que uno necesitaba. Sépanlo. No sé cuántas ciencias has logrado explicar eso, pero que pasa, pasa. Pero bueno, básicamente, una vez que llegaron a este punto, ustedes ya saben que la transformación ha sido exitosa, que han tenido bacterias que incorporaron el plásmido, que han tenido fragmentos que se incorporaron en el plásmido, y ya están listos el siguiente paso. Entonces, ¿cómo venimos hasta aquí? Yo tengo una preguntita. Dale. En la teoría decía que las células se plaqueaban en LB. ¿Eso es el agar? Sí. ¿El medio de cultivo? LB es el nombre del medio, es el caldo de Luria o Luria Bros. Es una fórmula bastante común de caldo de cultivo. LB es uno de los más comunes, no me acuerdo las otras, pero son todas iniciales que generalmente es del que lo diseñó, y son todos alguna versión de, digamos, de cultivo que son ricos, es decir, que tienen un montón de nutrientes, no exigen a las bacterias que utilicen vías metabólicas, digamos, menos económicas, y que promueven justamente el crecimiento. Después es como que el medio es el mismo, la única diferencia como, o sea, hacer un agar es como gelatina. Vos le agregás tipo gelatina sin sabor, ¿no? Le agregás tu líquido, medio de cultivo, tu caldito de preferencia, y la única diferencia entre el medio líquido y el medio sólido es que el medio sólido, cuando lo preparás, lo calentás con agar, que se disuelve y después se solidifica. Bien, ¿alguna otra duda hasta acá? Yo no. Yo Bueno. sí tengo una duda. Dime. Había una pregunta dentro del cuestionario que decía por qué se extienden las bacterias transformadas en una placa de Petri con medio sólido, medio de cultivo sólido en vez de un medio líquido. Y ahí esa pregunta a mí me mató. Yo no sé cuál es la causa de por qué un medio sólido. Bueno, pensalo, si tenés que aislar, o sea, acá lo que estamos tratando de hacer es aislar no todas las bacterias que tienen el inserto y el plásmido como yo lo quiero, sino
descendientes de una única bacteria. Entonces, pensá cómo lo harías en un sólido versus un medio líquido. O sea, en un medio sólido, como lo hacemos como dijimos, básicamente haces una dilución de tu cultivo, lo desparramás en una superficie. Al ser sólido no hay movimiento libre de las bacterias en la superficie, con lo cual la bacteria queda y se desarrolla a partir de donde cae. Y entonces eso nos permite que se generen esas colonias descendientes de una única bacteria, podemos físicamente ver y recuperar. Ahora, vos pensá si eso puede ser de hacer en un medio líquido. Ah, claro. ¿Cómo identificas las colonias? Vos pensá, es un problema de movilidad. Vos, si tuvieras una manera de inmovilizar en un medio líquido las bacterias individuales, capaz podrías hacer algo similar, pero lo cierto es que en un medio líquido, por definición, sí estamos... O sea que ahí directamente por después de eso la selección. un gel Perdón. mínimo. ¿Franco? No, que la seleccionás después directamente con el agar y todo eso. Claro. Por otro lado, el medio líquido es mucho más práctico para cuando uno quiere hacer crecer, ¿sí? Realmente cuando uno tiene un medio líquido, lo que uno hace es lo pone en una incubadora que tiene la temperatura óptima de crecimiento de las bacterias, y esas incubadoras en general tienen algún tipo de agitación. Lo que hacen es que van manteniendo las bacterias mezcladas en suspensión, con lo cual maximizás la exposición, digamos, homogeneizás, y eso hace que haya el máximo posible de acceso a los nutrientes medios para cada célula. Si vos no lo agitás, las bacterias, a medida que se van generando, se van aglutinando y van sedimentando, caen todas al fondo. Entonces en el fondo se apelmazan, compiten con otras bacterias, o sea, las bacterias desplazan el medio, y entonces en vez de estar rodeada cada bacteria de medio y nutrientes, está en gran medida rodeada de otras bacterias, compitiéndole por los nutrientes. Entonces, y en un medio sólido sería así también. Vos estarías de cada lugar fijo, y a medida que crece se van chocando y contactando, y van a la posibilidad de acceder a los nutrientes y compitiendo cada vez más. El medio líquido, al estar constantemente mezclado, siempre optimiza la cantidad de adición a los nutrientes del medio de cada bacteria. Que yo me imagino que todo esto y mucho más lo van a aprender en mi... ¿No, Lican? Algo así, sí. Sí, se ve el micro. Bien. ¿Dudas o consultas hasta acá? Por ahora acá no. llegamos al punto, ¿sí? No, que por ahora no. Bien. Bueno, acá es un punto donde podemos seguir adelante, porque ya entramos en la parte de PCR, y avanzar un poco de eso, y ya dejamos en todo caso solo para la parte de electroforesis de la próxima vez, y consultas de lo que haga falta. Aparte, probablemente el martes que viene Lore también esté por acá, con lo cual si nos queda tiempo y quieren hacer consultas de otros temas, también es un buen momento. O si ya están saturados por hoy, seguimos directamente el miércoles que viene. Yo quiero hacer una pregunta del cuestionario que se va a abrir. Yo estoy saturada, pero porque estoy dando clases desde las 8 de la mañana, pero si decidimos seguir, igual sigo.
Tranqui. Pero mi pregunta era, el práctico que se habilita ahora, ¿también va a tener un tiempo? O sea, ¿lo abrimos y tenemos un tiempo para contestar? ¿Podemos entrar varias veces? Porque con el del seminario ahí también tuvimos dificultades para saber de antemano. Sí, es una buena pregunta. Creo, las preguntas, si mal no recuerdo, como seteado, las preguntas son básicamente las mismas que las que están en los videos. O sea, en realidad la idea es un poco, puse las preguntas, o sea, en la guía original, a ver, la dinámica de cuando íbamos al oratorio y no había para esas cosas, era que nosotros le dábamos la guía tenía, digamos, los contenidos que tienen las guías estas que les mandé ahora, el protocolo del laboratorio y preguntas, un cuestionario de preguntas, cuya idea era que cuando llegaran al laboratorio, que se las plantearan, para que llegados al laboratorio, más o menos al principio nomás, se chequean esas preguntas para poder asegurarse que todo el mundo se ha captado lo que tenía que entender para bajar sabiendo qué está haciendo. El famoso En esta nueva parcialito. modalidad, ¿sí? No, que eran parcialitos, básicamente. Claro, una especie de un parcelito, ¿no? En esta la idea es, como tienen los videos por anticipado, y es básicamente las mismas preguntas del cuestionario, las pusimos en los videos, y también la pusimos como en un cuestionario, simplemente como una manera, no, tranquilamente podían ver los videos, plancha en el Zoom, y ya está, entonces lo ponemos. Ahora se abren las preguntas, así que por lo menos tienen que contestarlas. El tiempo para contestarlas es, creo que hasta 10 minutos antes del que viene, con lo cual no creo que les falte tiempo. No me acuerdo el tema de los intentos, pero si eso causa complicación me avisan y listo. Pero la idea es un poquito más, digamos, no es un parcialito, y tampoco es la dinámica de los cuestionarios seminarios, donde después ustedes trabajan mucho las preguntas. Así que eso, esa es la respuesta a tu pregunta. ¿Las preguntas estas entonces son similares o son las mismas que las que aparecen al final del video? Sí. Joya. Puede Yo que haya recuerdo que alguna no, otra. sí, había alguna que no estaba, me parece. Así que por las dudas chequéenlo, porque me parece que el año pasado había habido un tema con eso. Profe, ¿será que se pueden subir las guías en PDF para que lo podamos descargar de Pedco? Porque a veces Sí, se cuelga o algo así. Sí. Oh, perdón, también lo que pasa es que a veces en la guía que vos subías no aparecía una imagen y te aparecía todo vacío. Claro, como parecía como si fuese un error o algo así. Ah, mira, ¿en cuáles? La ¿Le primera pasaba que era- a veces alguna imagen no se ve o siempre la misma que no se ve? En la del seminario no se veía ahí un cuadradito, un recuadrito, va, por lo menos yo nunca lo pude ver. Transformación. En la transformación tampoco se veía una imagen. Ah, y en la de transformación tampoco hay una imagen que no se ve. Sí, en la parte B ahí no cargaba una imagen. Sí, después de los Ah, ratones. mira, es verdad. Sí, yo pensé que era mío nada más. No, ahí lo veo. Sí, dale, yo después lo imprimo en PDF. Teníamos la guía, lo que pasa, yo aproveché que lo pasé, digamos, como la teníamos en PDF, la original, y yo la pasé a HTML porque es más compatible para el libro en Pedco, porque a veces cuando uno está con el navegador y abre un PDF, sobre todo estás en el teléfono, sí se puede tranquilamente. Bueno, vamos 1h30. ¿Seguimos o seguimos la próxima? Y si seguimos, seguiríamos con los temas de la clase que viene.
con PCR y electroforesis? Y PCR y transformación. Básicamente en estas 2 semanas tenemos que, PCR y electroforesis. Básicamente en estas 2 semanas tenemos que liquidar esas 2 cosas. Entonces lo podemos hacer más tranquilos porque no hay material nuevo. La semana que viene de práctica, o sea que sigue estando este demo que ya vieron de todo y las guías. Así que a mí, más o menos, a mí me da más o menos lo mismo, porque igual vamos a cubrir lo otro. PCR es un poquito más, tiene más vericuetos, pero en la práctica es también lo mismo, ¿no? Es meter los reactivos correctos en el tubito, meterlos en el aparatito que corresponde, setear los parámetros de PCR, correrlo y después hacer el gel electroforético. Que frente de todas las cosas, creo que técnicamente el gel es lo más complicado, entre comillas, porque es un poquito más la habilidad manual de armar el gel, que básicamente es como, el gel es una gelatina que se pone en una cubeta, se lo deja se lo deja enfriar, se pone, antes de que se enfríe, tenés que ponerle un peine que te deja marcados los pocitos donde vos vas a sembrar, y después eso se cubre con un buffer en la cubeta electroforética que tiene los 2 electrodos. La parte más difícil es sembrar, que es cuando uno tiene con mucho cuidado, tiene que volcar el ADN, que además se mezcla con un buffer que tiene colorante, para ver por dónde volcarlo adentro, acertarla dentro de los pocitos, de cada uno de los pocitos, y ya está. Edu, yo tengo una consulta que me había quedado. Dime. Viste que al comienzo vos tenés las bacterias y vos las congelás antes de antes de transformarlas. ¿Para qué las congelás? Bien, en realidad no tenés idea si las congelás. Las bacterias las obtenés de 2 maneras, o las haces de antemano o las comprás. O sea, Si las hago, las tengo las que células congelar. competentes se hacen o se compran. Si las comprás, en general vienen congeladas, uno las descongela una única vez para dividirlas y después las volvés a congelar, porque no es en ese momento. Si quieren ponerle que te vienen 50, que tenés un frasco mililitro de células competentes. Y vos en una reacción usás, ponele 50 microlitros. Entonces, cuando a vos te vienen, casi nunca vas a usar todas las bacterias que te vienen en un stock del que vos comprás en un único experimento, ¿sí? Y la única manera de mantener esas células es guardar los 80 entonces, sí o sí tenés que descongelarlas cuando llegan, porque llegan congeladas, y no las podés dividir en estado sólido. Pero lo que sí querés hacer es minimizarla casi con todos los productos biológicos, vos querés minimizar la cantidad de ciclos de congelado y descongelado. Entonces, Bien. si vos tenés, esto es cierto para bacterias como para un montón de reactivos, si vos tenés un reactivo que se mantiene congelado, y vos vas a usar una fracción pequeña cada vez, vos no querés mantener vos no querés tener tu stock que llegó congelado, lo tenés congelado, lo descongelás entero, sacás una porcioncita, lo volvés a congelar, sacás otra porcioncita, el siguiente experimento y así. Sino que lo que haces es más o menos sabiendo cuánto vas a usar cada vez, vos agarrás tu stock y lo dividís, eso es un proceso que se llama en tubitos, en tubitos individuales, cada uno con una cantidad aproximada que vos usarías en un experimento. ¿Sí? Entonces agarrás todos esos. Sí. No, está bien. No, sí, seguí si querés.
Agarrás todos esos, tú definís en cuánto lo dividís y cuántas alícuotas, descongelás una vez el stock inicial, lo pipeteás en todos los tubitos, lo cerrás los tubitos, rotulás todo para que no te confundas, y lo metés de vuelta en el freezer. Ahí queda. Entonces cuando vos vas a hacer el experimento, sacás solo la alícuota, los tubitos que vos necesitas. ¿Sí? Bien. Y habías dicho que vos podés comprar ya competentes. Sí. Yo tengo entendido de que en realidad vos tenés las bacterias y las haces competentes, por ejemplo, agregándole una de las cosas, cloruro de calcio, para poder permitir que no haya repulsión entre el plásmido que quiere entrar y la bacteria. Ujú. Entonces, vos si compras bacterias ya de por sí competentes, neutralizan las cargas de la membrana de la bacteria, ya están neutralizadas. Claro. O sea, Bien. ese proceso que vos mencionas realmente es cómo se hacen las células competentes. Bien. Vos podés o hacerlas, y en este caso las haces justamente tratándolas con calcio para que queden así, congeladas en ese estado, ¿sí? O vos vas y si te da el presupuesto, directamente las mandás a pedir ya preparadas por otro, y que te vienen congeladas, y vos lo único que haces es usarlas. ¿Sí? Perfecto, gracias. Eso pasa con Yo muchos respecto de eso, reactivos. Sí. sí, respecto de eso, yo tengo una consulta porque ahí en la guía es como que dice que uno que tiene que hacer un equilibrio entre, digamos, porque podés también ponerle algo que contenga magnesio, pero a la vez no le puedes poner tanto porque, o sea, ¿qué es lo que uno idealmente, por ejemplo, en el caso de esta guía, qué es lo que hubiera hecho como para tener más o menos todo equilibrado? Agregar un poco de algo que tenga magnesio como para ayudar a estabilizar las cargas, calcio, calor, más o menos todo eso es como que haces un poco de cada una de las condiciones, ¿no? Y muchas veces depende del tipo de células específico. O sea, hay distintas variantes, distintas cepas de Escherichia coli, con distintas características de la pared celular, y entonces eso hace que los tratamientos varían un poco. Uno en general trabaja típicamente cuando uno tiene estos protocolos, uno ya lo tiene más o menos armado para un linaje en particular, una cepa particular de células competentes, que puede ser porque uno siempre usó, son las que uno siempre compró, o son las que uno siempre hizo. Y en realidad, el protocolo, la variante de los protocolos generalmente son la interacción entre los tipos de células y las condiciones, y una vez ya como que quedan competentes, algo que sean fines más específicos, ya uno, qué sé yo las compro, ya me dice que son compatibles con ciertos tipos de plásmidos, con ciertos tipos de vectores. Cómo las hicieron en realidad deja de ser importante. Salvo que las cosas no funcionen y tengan que empezar a ver dónde está el problema, y ahí se puede volver importante. Claro. Bien, gracias. Está, sí, Cande que estaba con la mano ya preguntó. Bueno, ¿alguna otra consulta? Yo no. Bien. En general digamos, en la parte de TPS y en general con la dinámica de PEDCO, YouTube y Zoom, más o menos va funcionando.
¿Les llegan cuando yo escribo en el foro de Pedco, subí tal cosa, subí tal otra, les llega a ustedes, ¿no? Sí, sí. Llega al final del día, digamos. Claro, Claro. resumen. Un resumen, claro. Ustedes pueden, tienen la opción, me parece, de activar notificaciones en el momento en que aparece un mensaje nuevo. Sí, pero al principio la aplicación del celular lo hacía eso y nos avisaba de cualquier novedad en el momento y después lo dejó de hacer sola la aplicación. No sé por qué. Ahora manda solo resumen. A mí no me anda ya la aplicación, como que no me conecta. La desinstalé porque ya no. Sí, no funciona muy bien. La verdad es que nunca lo usé la aplicación. Igual a Pedco desde el navegador del teléfono se debería poder entrar, ¿no? No Sí, sé, se puede no sé, también entrar. no sé muy bien la navegación, si será, viste, que dependiendo de cómo está armado el... Pero me parece que Moodle debería andar bien para navegar el celular. Bueno, ¿por qué no más saber eso? Porque para el tiempo, con cuánto tiempo de anticipación subir esos avisos para que los avisos les lleguen a tiempo. Sería creo que por lo menos un día, porque nos llegan a la tardecita noche. Suele ser. Bien. Ahora creo que está todo al día. Otra cosa que estoy haciendo, es, no sé si lo vieron, es que vieron que está el cronograma. Y en el cronograma, a Sí. medida que se van generando, yo voy subiendo los links, o ya sea a la página correspondiente de Pedco o a donde quedó grabado el ad. También en general lo que hago para cosas sincrónicas que van a pasar, pongo ahí el link de Zoom, y una vez que ya pasó y que pude subirlo a YouTube, lo cambio por el link en la grabación. No, sí, quedó reorganizado ahora. A mí en lo particular me costó un poco las primeras semanas entender la organización de la materia porque es como muchas reglas tiene, pero ahora ya voy cazando. Sí, a nosotros también. Sobre todo porque en realidad muchas de las cosas las armamos medio sobre la marcha el año pasado, y ahora hay como esta cosa intermedia entre, digamos, aprovechar lo que ya está hecho, pero al mismo tiempo mejorar algunas cosas de organización que quedaron congeladas como se hicieron en el momento, viste que una vez que empezás a hacer las cosas de una manera no puedes mucho porque generas confusión. A mí lo que me genera es que todas las mañanas entro a Pedco y al grupo de, ¿cómo se llama? Al canal de YouTube, a ver si de un día para otro tengo 50 videos que ver y 30 actividades. Pero después de eso está bien organizado. Por ahora no Lo me que subí. pasa es que la idea es que, por ejemplo, los videos, la idea es que estén a partir del lunes, ¿no? Como que la semana está planificada para que la semana estén a partir del lunes. En general, los teóricos, como los teóricos no tienen, digamos, una puesta en común, están el lunes y como que están toda la semana. Los demos de laboratorio tienen menos tiempo porque aparecen el lunes, ya básicamente tienen 2 días mirarlos porque ya el miércoles los estamos charlando. Suelen cortos igual, o sea, creo que este es uno de los más largos porque metimos 4 en uno, pero por lo No, demás igual va. las guías están bastante buenas. Por lo menos yo vi que están muy claras. Además, tiene un montón de imágenes. Eso por un lado. Y lo de los videos era más que nada al principio, porque yo terminaba, no sé, ponían 8 videos y después de terminar los 8 videos, que me tomó 2 días porque hago resúmenes, me claman 15 videos más y es como, espera, esto es eterno. Pero bueno, si lo van a subir los lunes, eso está bueno, porque ni bien termino, yo sé que hasta el próximo lunes no tengo que dedicarme a los videos. Claro, no, están, sí, en general no vamos a estar subiendo videos a mitad de semana,
salvo que nos atrasemos con la subida. Pues el tema es que los videos ya los tenemos, pero el año pasado los subía a su canal, y yo subía los de los TPs y de los seminarios y las cosas, todo lo que se grababa vía Zoom, lo que hacía yo, al mío. Y este año hicimos un canal de la materia, pero como no podés transferir el video de un canal a otro, por más que sean los dos tuyos, entonces Lore está volviendo a subir todo y yo también estoy volviendo a subir todo. Pero bueno, por lo menos va funcionando. Cualquier cosa nos avisan. Dale. Bueno, chicos, nos estamos viendo. Tengan muy felices Pascuas. Cuídense. Acuérdense que la hora está bien subiendo. Tenemos algunos videos ahí que vamos a subir. Hay como una categoría que no terminan de ser teóricos ni van a ser talleres sobre charlas que dieron algunos especialistas sobre temas asociados con COVID, que subirán en el evento. Así que no tengo más nada para decirles. Buenísimo. Nos vemos entonces el próximo miércoles. Buen fin de El miércoles semana. que viene. Felices Gracias. Pascuas. Felices Miércoles, Pascuas. chao, chao. Chao, Adiós. chao. Chao, chao. Buen fin de, felices Pascuas.